El envío del Señor a los apóstoles, aquí en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, es el primer envío que Él hace. El primer envío que solamente es a Jerusalén, a Israel, a las ovejas descarriadas de Israel. Que nosotros no tengamos prevención cuando alguien no acepta a Dios. Hoy hay mucho ateo, hoy hay mucho incrédulo, hoy hay mucho satánico, hoy hay mucho adorador de sí mismo y son orgullosos de eso. Pero ante la palabra del Señor son tan necesitados. Ante la gracia del Señor son tan necesitados. Y por eso el Señor lo anuncia claramente. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. A veces nosotros queremos ir a evangelizar a los buenos, ir a evangelizar y hablar con el que está de acuerdo conmigo, ir a hablar con aquel con el cual me identifico, pero la misión no es esa. La misión es a las ovejas descarriadas de Israel. ¿Cuántas ovejas descarriadas conoce usted? ¿A cuántas ovejas descarriadas hay que ir? Pero ¿cómo hay que ir a esas ovejas descarriadas? El Señor da la autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. La evangelización no es decir, sea bueno, pórtese bien. A veces como que nos quedamos en eso. Sea bueno, pórtese bien. No. La evangelización es utilizar el poder de Dios. La evangelización es vivir la autoridad de Dios para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. La palabra muchas veces hace esa diferencia. Toda enfermedad física, toda dolencia espiritual. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo con esa autoridad. Dios no nos envía con miedo. Dios nos da autoridad. Nos da autoridad. Pero esa autoridad, cuando yo no la utilizo en el nombre de Jesús, pues voy a creer que es mía. Y entonces me voy a creer el mejor, voy a creer el que más ora, voy a creer el que mejor predica, voy a creer el que mejor expulsa demonios, voy a creer el que mejor hace una oración para que los demás se sanen. Y no. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. O sea, no se proclamen a ustedes mismos, dice el Señor. Proclamen el reino de Dios. Proclamen el reino de los cielos. Proclamen algo que no es de ustedes. Proclamen algo que no es de ustedes y no se vayan a robar el reino de Dios. Y no se queden quitándole a Dios la gloria y no se queden quitándole a Dios el amor y la autoridad y que ustedes sean los que controlen todo. Porque eso será la perdición. Los carismas de Dios son irrevocables, pero cuando yo no los utilizo para glorificar a Dios, cuando yo no los utilizo sabiendo que no son míos, yo debo utilizar los dones de Dios sabiendo que no son míos. Pero cuando los utilizo con soberbia, con arrogancia, pues en la primera lectura el profeta Oseas hace la denuncia que Samaria, por su incredulidad, por meterse
con paganos, pues cayó. Y Jerusalén también. Y Jerusalén también, por no ser fiel al Señor, por no ser fiel al Señor. Entonces, el Señor es muy claro en lo que nos envía, a lo que nos envía, con la autoridad que nos envía. Y nosotros debemos ser muy claros en saber que el poder y la gracia es de Dios, que el poder y la misericordia es de Dios, que el poder y la fuerza es de Dios. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra de la fe que me la da el amor de Dios, que se llama Espíritu Santo. Creamos en esa gracia y vivámoslo. Creamos en ese poder y compartámoslo. No es simplemente decir, pórtese bien. Y no es con miedo decir, ay, pero es que es tan difícil, ay, pero es que son tan complicados, ay, pero es que son tan descarriados. El reino de Dios llega a todos. Usted y yo tenemos que anunciarlo y el Señor hará lo demás para gloria de su nombre. Amén.